Chavita, empezamos Cultivando 24 con un tema bastante interesante, ¿no, Chavita? Un tema que es ya una jaqueca extrema para el país vecino, que es los Estados Unidos, y también en países como Canadá. También nos gustaría decir en Cultivando Idiotas, si alguno de nuestros escuchas se acercó a este episodio debido a algún tipo de adicción, le pedimos que busque ayuda. Existen varias instituciones, las puede encontrar fácilmente en internet, y siempre existen líneas, y lo principal, que acudan con sus mejores amigos para pedir ayuda y solucionar este tipo de problemas. Sí, y sobre todo creo que es un tema tan importante que se ha vuelto un factor clave en la relación Estados Unidos y México. Definitivamente. En la crisis del fentanilo que hoy en día está enfrentando los Estados Unidos, nace a partir de este problema que son las crisis de los opioides que se dio en los años 90. Y de eso vamos a tratar esta parte del Cultivando, porque creo que es importante, ¿no?, platicar cómo fue la historia. Hay muchas series que la toman, ¿no? Pero sobre todo sensibilizar a la población del peligro que significó el cambio de paradigma, el falso cambio de paradigma que dieron algunas empresas farmacéuticas para incitar el consumo de opioides en los Estados Unidos, y que ha generado millones de muertes. Es una historia totalmente de avaricia, en la cual pues los beneficiados se aprovecharon justo de las circunstancias de sus usuarios o de las personas que confiaban en ellos. Y bueno, pues esto inicia en los años 90, ¿no, James? Esto inicia en los años 90, cuando algunas farmacéuticas como Purdue Pharma y Johnson & Johnson empiezan a meter en la mentalidad de los Estados Unidos, ¿no?, de la población de los Estados Unidos, el cambiar el paradigma del dolor, el meter el cambio en la gente de que si tú tienes dolor, ya existen avances médicos y tecnológicos para poderlo reducir al mínimo, ¿no? Entonces, justo lo que empieza a hacer, y yo leía un poco sobre este tema, ¿no? Es que generalmente, ¿no?, los opioides son estas sustancias extraídas de la amapola, ¿no? Donde hay varias sustancias. Una puede ser la heroína, otra es la morfina, otra es la codeína y otra es el fentanilo, Chavita. Sí, la más antigua siendo la morfina, ¿no, James? La cual Es tuvo correcto. también que ver en las guerras del opio de China y Inglaterra hace mucho tiempo, y que me imagino que fue una crisis tan grande como lo es hoy la crisis del fentanil. Es correcto, pero ya platicaremos en otros Cultivandos cómo fue esta guerra de los opioides entre China e Inglaterra, pero abocándonos al problema que se genera en los años 90. Entonces, estas sustancias que nacen de la amapola eran principalmente aplicadas en tres tipos de pacientes, ¿no? Algunos pacientes posoperatorios que tenían pues una recuperación muy dolorosa, ¿no? Y que les daban por un corto periodo de tiempo opioides para disminuir el dolor, ¿no? Los otros pacientes eran pacientes en condiciones crónicas como cáncer, con enfermedades en donde el dolor muchas veces es tan grande que tenían que suministrarles algún tipo como de codeína o incluso morfina para aliviar el dolor. Y las otras pues eran las enfermedades terminales. Realmente la FDA, que esa es la autoridad sanitaria que regula el tema de los medicamentos en Estados Unidos, tenía aprobado antes de los 90s, principalmente para estos tratamientos, las sustancias de opioides. ¿Qué pasa?
que algunas farmacéuticas como Purdue Pharma o Johnson & Johnson, ¿no? Empiezan a ver, ¿no? Un negocio en cambiar el paradigma del dolor, el poder ampliar, ¿no? Digamos, uso, ¿no? Este uso de estos opioides, ¿no? Para pacientes que pudieran tener alguna enfermedad que causara algún dolor, como incluso ir al dentista y que te sacaran la muela del juicio. Pues ¿por qué no puedo aliviar el dolor con un opioide? ¿Qué pasa? Que si bien la cara buena de este tipo de opioides es que sí reducen el dolor, la cara mala de un opioide es que y veía en algunos documentales que bastan al menos 3 o 4 días de tomar un opioide para generar una dependencia física a este tipo de sustancias. Y entonces esto genera grandes adicciones, Chavita. Sí, definitivamente. Yo tenía un dato similar. Generalmente las personas que lo han consumido más de 7 días, al menos el 10% se hace adicto. Entonces, sí es una droga muy peligrosa y que pues pretendían venderla como ese, digamos, método milagroso para aliviar cualquier tipo de dolor, y que las farmacéuticas empiezan a ver y tomar un tipo de población en específico, ¿no, James? Que son los trabajadores de las manufacturas, trabajadores mineros, y aprovechan de sus beneficios de seguridad social y de... Sí, y justo esto es bien importante, Chavita, porque tú me decías y bueno, cuando empieza a cambiar este paradigma, ¿no? Purdue Pharma diseña un medicamento muy famoso en los 90s, que era este Oxycontin, que mucha gente ya le abrevia el Oxy famoso, ¿no? Y este Oxycontin era una droga, era un opioide, ¿no? A partir de heroína, ¿no? Que prácticamente Purdue Pharma y a partir de la familia que incluso en varias series de Netflix, de HBO, hace nombre, porque es una de las familias más ricas de los Estados Unidos, los dueños de esta farmacéutica, los Sackler, ¿no? De hecho, ¿no? Comandada en un principio por Arthur Sackler y luego por su sobrino Richard, ¿no? Ya tenían antecedentes porque Purdue Pharma había hecho el famoso MS-Contin, que era un medicamento a base de morfina. Y entonces diseñan este Oxycontin a partir de heroína, ¿no? Y el factor fundamental de este Oxycontin es que, y digo, la verdad es que no soy químico, pero lo que decían es que habían diseñado un mecanismo a partir del cual las personas que se tomaban una pastilla, ¿no? Retardaba el efecto del opioide. ¿Por qué? Porque la consistencia del fármaco tardaba en deshacerse en el estómago de las personas. Entonces, justo lo que vendían es que este medicamento, si bien estaba, ¿no? Y tenía su base en la heroína, decían que no te hacías dependiente a él porque tardaba en deshacerse en el interior de las personas. Y digamos, el efecto era un efecto prolongado en el tiempo. Esto genera, y creo que es importante destacar, que esta familia Sackler y específicamente Arthur Sackler lograron posicionar y lograron cambiar el mundo de los fármacos en Estados Unidos. De hecho, este Arthur Sackler se le debe el éxito y el marketing del famosísimo medicamento Valium. Y esto es lo que toman,
¿no? Para diseñar el OxyContin, ¿no? Cuando muere Arthur Sackler, se queda el sobrino Richard Sackler a cargo de Purdue Pharma, ¿no? Que era una empresa que incluso estaba comandada, era una empresa familiar. Eran Arthur, Mortimer y Raymond Sackler los que eran los tres accionistas. Y bueno, se queda Richard Sackler a cargo de Purdue, ¿no? Comienza a vender en el 96 este OxyContin. ¿Por qué? Porque consiguen que la FDA, y eso lo toca muy bien una serie que se llama Painkiller, que está en Netflix, consiguen que la FDA le ponga la siguiente leyenda al medicamento. Se cree que al parecer el OxyContin, por su acción retardada en la desintegración del fármaco, no provoca dependencia. Para hacerles una idea de lo que sucedió y de la manera en la que Purdue Pharma y los Sackler, ¿no?, negociaron y manipularon a las autoridades gubernamentales en los Estados Unidos. Richard Sackler logró que el OxyContin fuera aprobado en diciembre de 1995 por la FDA en un tiempo récord, 11 meses y 14 días. Una de las claves para esta aprobación fue que el personal de Purdue ayudó a la FDA a formular los estudios clínicos sobre la eficacia y seguridad del fármaco. Pues ellos mismos se calificaron, ¿no? Estuvo. Es correcto. Desde el principio el fueron necesarios, al parecer, 30 borradores hasta que se redactó la leyenda final. En los juicios posteriores se echaron la culpa del redactado unos a otros. El responsable entonces de la FDA incluso acabó en Purdue con un sueldo de $400,000 el primer año, ¿no? La contratación de miembros de la administración sanitaria sería habitual, al igual que la de excargos de justicia de Estados Unidos y consultores que contrató esta farmacéutica, como por ejemplo el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, fue el abogado de Purdue Pharma. Pasó que, como tú decías, al principio Purdue Pharma saca este opioide, ¿no?, en las zonas como Ohio, como ¿qué otra, Chavita? Principalmente fue en esta que le llaman el círculo del óxido. Este círculo tiene ciudades tan conocidas como Kansas, me parece que también Chicago, Ohio. Entonces, debido a que existen muchísima manufactura ahí, pues es, digamos, de esperarse que los trabajadores sufran de lesiones regularmente. Entonces, a los 2 años de comercializarte este OxyContin, ¿no?, incluso los vendedores alertaron de que los médicos detectaban una alta dependencia al fármaco y un creciente mercado negro de recetas y pastillas, que incluso, ¿no?, los consumidores ya llegaron a machacar la pastilla para neutralizar este compuesto de dosificador de la propia pastilla y empezar a inhalarlo, ¿no? Y eso fue lo que provocó muchos problemas al interior de estas ciudades, Chavita. Definitivamente. Y también, como dato curioso, o dato importante más bien, de la década de los 90 o finales de la década de los 90, el uso de este tipo de sustancias recetadas solamente a los primeros años de los, digamos, 2000 se multiplicó por 10. O sea que si vendían 10 oxicodeínas en cada ciudad en el 98, 97, para el año 2003 más o menos ya se vendían 100.
Entonces, y esto también boom, era también por una cuestión en donde las propias farmacéuticas incentivaban con bonos a los vendedores por el número de miligramos que vendían a los médicos. Digamos, los comercializadores del fármaco que dependían directamente de Purdue, estos, digamos, agentes de ventas que iban visitando de consultorio en consultorio, ¿no? Tenían grandes bonos si los médicos de su red recetaban mayores miligramos de Oxycontin. Y entonces esta misma, digamos, hambre del vendedor de querer que el médico siguiera recetando más y más dosis y más miligramos generó la causa de que muchas personas se volvieran adictas a este fármaco. Y que inicia este problema de adicción, pero no es tan visible al principio porque era una adicción recetada y la cual todavía no generaba consecuencias tan grandes, ya que, pues bien o mal, todavía las personas podían asequir la droga y no habían empezado a cambiar a la heroína u otro tipo de drogas, que eso es lo que empieza a dañar y a remarcar este problema, ¿no, James? Sí, y justo este cambio de recetar opioides para dolores cotidianos y no solo crónicos, chavita, aumenta el número de muertes relacionadas con las drogas en los Estados Unidos. E incluso, como un dato alarmante, en 2015, ¿no? Esta es una de las razones por las cuales la esperanza de vida promedio disminuyó en Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. Está fuertísimo el dato, ¿no? Y dicen que justo, ¿no? Hay más muertos por opioides hoy en día en los Estados Unidos que por choques y accidentes en la carretera. Es que fíjate que incluso los opioides tienen un impacto muy grande en la química del cerebro y eso es lo que conduce a su dependencia. Principalmente lo que causa muerte en estos casos son el tema de la sobredosis por causa de opioides, ya que lo que hacen los opioides es que paralizan y afectan el sistema respiratorio. Justo el Oxycontin era una de estos opioides, ¿no? Yo creo que el que más se vendió, que incluía esta parte que es la oxicodona. Pero también estaba la hidrocodona, que es el llamado Vicodin, que incluso en esta serie de Doctor House, el Doctor House es un adicto al Vicodin. ¿Te acuerdas, chavita? Definitivamente, justo también entra a un mercado, o bueno, los opioides entran a un mercado en el que nunca hubieran estado si no hubiera sido a través de las farmacéuticas, ya que mucha gente les tiene miedo hasta hoy en día a los opioides y pensando que su doctor no les iba a dar algo que les dañara y no era algo inyectado como la heroína, sino era una píldora que parecía inofensiva, pues entra a todas las clases sociales que tenían, digamos, acceso a este seguro de gastos médicos, ya fueran personas millonarias, artistas murieron justo también. Sí, y justo lo tocábamos en el caso, ¿no? Del Cultivando la Música con los Red Hot Chili Peppers. Uno de ellos fue Anthony Kiedis y John Frusciante, ¿no? Que en un tratamiento derivado de una operación o de una cirugía que se hizo Anthony Kiedis, ¿no? Se volvió adicto a la heroína nuevamente por este tema. ¿Qué pasaba, chavita? Que esta dependencia a los opioides, ¿no? Empieza a causar estragos porque y lo reflejan muy bien todas las series que hay alrededor de este tema, pero primero empiezas a generar desempleo porque la persona que tiene una adicción a estas sustancias
pues deja de trabajar, ¿no? Deja de tener un rendimiento laboral, ¿no? Y eso provoca mucho desempleo en estas zonas, ¿no? Esto que provoca que como estas personas, y lo platicabas tú antes de entrar en el cultivando, tenían un empleo y como prestación tenían un seguro médico, y este seguro médico cubría en gran parte el medicamento que tomaban para el dolor, que era el famoso Oxycontin. Al quedarse sin empleo pierden el seguro médico y la gente pues tiene que ir y gastar su dinero para comprar el medicamento, ¿no, Chavita? Sí, definitivamente. Y costear este tipo de píldoras, nada más para que se imaginen, era bastante difícil. Llegó a costar por píldora $15 y leí que ha sido la oxicodona ha sido la droga o el opioide con el valor más alto en toda la historia por gramo, así de redituable, ¿no? Era una droga inflada también me imagino que por los seguros de gastos médicos. Nada más para que se den una idea, de 2006 a 2012, las compañías farmacéuticas en Estados Unidos colocaron en el mercado más de 76 mil millones de analgésicos que contenían opioides. Órale. Estos fueron negociados aproximadamente en 360 millones de transacciones durante el mismo periodo. Algunos de los productores más activos fueron Specs GX con el 38%, Actavis Pharma, Far Pharmaceutical y Purdue. 6 cadenas de farmacias también compartieron las 3/4 partes del negocio de la distribución de opioides en los Estados Unidos, que eran McKesson, Walgreens, Cardinal Health, CVS Health y Walmart, ¿no? Incluso esta se puede decir epidemia que generaron los opioides en los Estados Unidos ha crecido a tal punto que el propio expresidente Donald Trump la declara en 2017 una emergencia médica, una emergencia de carácter público, ¿no? Pero bueno, pues en su momento yo creo que no proporcionó los fondos para combatir este problema. También escuché que uno de los grandes problemas de esta crisis fue que cuando se notó el gran número de adictos en los Estados Unidos, en vez de tratarse justo como un problema de salud, se criminaliza el uso, la posesión de estos de estos medicamentos o sustancias, y en vez de ayudar a la gente, la acercaban más a este tipo de sustancias de la calle en vez de darle el tratamiento debido, ¿no? Es correcto, Chavita. Y de verdad es muy recomendable todas estas series de Netflix, de HBO, de Star Plus que hay hoy en día disponibles. También hay muchos libros sobre el tema, pero justo la famosa Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, la llamada DEA, estableció que las muertes por sobredosis en 2015 alcanzaron la magnitud de una pandemia. Entre 1999 y 2008, el número de muertes por sobredosis, así como la venta y el abuso de analgésicos, aumentaron considerablemente. De hecho, Purdue Pharma empezó a diseñar incluso en aumentar el gramaje del medicamento, ¿no? De 20 a 80 miligramos para generar mayor adicción. ¿Y cuándo es cuando se empieza la gente a dar cuenta y demandan a esta empresa, James? Sí, Chavita, yo creo que fue a partir de este disparo en las muertes por sobredosis que generó este medicamento en 2015, ¿no? Desde 2015, oye, hay más muertes, como decías, por heroína en los Estados Unidos que por accidentes automovilísticos y armas. Justo lo que empieza a pasar es todo el problema
que genera este incremento en la mortalidad por sobredosis. Uno, desempleo. Y al generar desempleo, lo que hace la gente es que se cambia de la droga que se vende en las farmacias a la droga ilegal de la heroína, ¿no? Y otro problema que se vuelve un tema importantísimo es que deja a muchos niños en calidad de huérfanos. ¿Por qué? Porque muchos de los padres habían muerto por sobredosis. Entonces, justo el problema de una crisis de esta magnitud es que no solo afecta a la gente que toma el propio medicamento, sino todo el entorno que destruye alrededor de esto, ¿no, Chavita? Sí, arruinó familias. Justo como dices, yo también viendo uno de los especiales que saca el New York Times, uno se da cuenta de cómo pues la gente que se volvió adicta eran futbolistas. Imagínate, eran personas, digamos, tan comunes como pues un futbolista de preparatoria o un trabajador que cargaba cajas, y pues sus familias se ven afectadas porque caen en la ruina financiera, caen en deudas, y pues se hace todo este círculo vicioso en los pequeños poblados. Empieza la criminalidad, empieza justo el abandono de niños, y pareciera que solo es, digamos, hay un lado de la moneda, pero hay muchos lados que afectan el contexto de la sociedad estadounidense con esta crisis, ¿no? Sí, eso es el problema. La delincuencia aumenta, las familias se desmoronan, la esperanza de vida se desvanece, la gente empieza a buscar formas más baratas y accesibles de obtener drogas, y así es como llegamos a la heroína y al fentanilo, que son aún más peligrosos que esta droga, que es el Oxycontin, pero que hacen su entrada a través de este esquema, ¿no, Chavita? Sí, pues a la gente, al no poder asequirar estas píldoras, estaba viendo que una dosis de heroína era hasta 4 veces más económica que una píldora, pero pues por supuesto no está regulada en cuanto a con qué se mezcla. Se administra vía intravenosa o también aspirada, pero pues vía intravenosa también empieza a generar problemas de hepatitis. No se puede controlar bien quién la distribuye, y pues se hace nuevamente, ¿no?, todo un problema de salud extra aparte del de la adicción. Solo en 2016 se calculan que por sobredosis hubo más de 40,000 muertes en los Estados Unidos. Entonces, como les digo, y pasando por esta historia en donde viene este origen, este aumento en el consumo, la transición de este opioide hacia la heroína y el fentanilo, las cifras alarmantes de muertes por sobredosis que se dan en Estados Unidos, el impacto social y económico que tiene esta crisis, ¿no?, en todo Estados Unidos, que ha sido un impacto social porque ha deshecho muchas familias, ha provocado una gran pérdida de empleos y un gran aumento en la criminalidad, ¿no? Ustedes pueden ver cómo está hoy en día, si hacen un comparativo de grandes ciudades como San Francisco, como Detroit, ¿no? Que hoy en día incluso y está en varias páginas en YouTube, ¿no? Que se han vuelto ciudades fantasma, ciudades en donde en el centro de las ciudades hay gente adicta, ¿no?, inyectándose heroína y fentanilo a causa pues de esta soberbia, esta ambición que tienen las grandes industrias por ganar dinero, ¿no, Chavita? Se crea este problema también de vivienda, ¿no? Porque está toda esta gente viviendo en la calle y pues afecta nuevamente también. Y que responde también, Chavita, perdóname que te... Sí, no, perfecto. A que también pues mucha gente tenía hipotecas y perdió el empleo, y entonces también la hipoteca, pierden su casa y entonces se quedan homeless, y bueno, pues es un problema gravísimo. Algunas de las cosas que ha hecho el gobierno
federal y los estados en la Unión Americana es que han tomado ciertas medidas para abordar esta crisis, incluyendo la implementación de sistemas de monitoreo de prescripciones médicas, ¿no? Campañas de concientización pública y el aumento al acceso de tratamientos para las adicciones. Pero realmente yo creo que hoy en día no es suficiente. Sigue un incremento muy grande ahora con el tema del fentanilo y lo ha puesto en la mesa Estados Unidos, y creo que lo que ha hecho nada más es echar culpas ajenas, pero no ha tenido un esquema de política pública materializado para disminuir este problema y erradicarlo, ¿no? Yo tuve ahí una experiencia importante cuando estuve un mes en Houston, ¿no? Ya veo que es mucho el control de los analgésicos para el dolor, ¿no? Realmente la cantidad está muy limitada, ¿no? Yo no conocía a ciencia cierta hace 2 años que estuve allá por qué estaba tan limitado, pero pues ahora lo entiendo, ¿no? Ha habido grandes litigios contra la industria farmacéutica en Estados Unidos. Varias compañías farmacéuticas como Purdue Pharma han enfrentado demandas legales por su papel en esta promoción excesiva de opioides, ¿no? Y bueno, pues han resultado en grandes acuerdos millonarios, Chavita. Sí, definitivamente. Y que bueno, también esa limitación de los fármacos y el control tan estricto, pues también acerca nuevamente a la gente a las calles. Ahí, ¿tú qué piensas que se debería de hacer o qué sería lo mejor para prevenir uno de estas crisis, digamos ya de manera personal, James? Porque yo lo veo pues como un problema de raíz muy fuerte que ya está como en cualquier familia. Justo nada más para hacer una comparativa que a mí me dejó perplejo, es que el número de muertes por sobredosis aumentó en las últimas décadas impresionantemente. De 1999, que eran aproximadamente 8,000 muertes relacionadas con opioides en los Estados Unidos, hacia 2019 aumentó a 50,000. Hoy en día el fentanilo, que es otro opioide sintético muy potente, se ha convertido en un factor importantísimo en las muertes por sobredosis. En 2019 se estimaba que más de 36,000 de las muertes relacionadas involucraban al fentanilo, ¿no? Principalmente algunos estados como Virginia Occidental y Ohio han experimentado las tasas de muertes más altas por sobredosis, ¿no? Uh-huh. Este es un problema en constante evolución. Chavita, respondiendo a tu pregunta, creo que es importante que como familia nos demos cuenta cuando existe y tengamos claro, aunque nos cueste trabajo, en aceptar que existe una adicción. Yo veía hace unos días, que se los recomiendo mucho, una miniserie que está en Netflix que se llama The Pharmacist, ¿no? Que para no spoilearla, se trata de un cuate que su hijo muere por una sobredosis, por un problema de drogas en los Estados Unidos. Uh-huh. Y que bueno, él trabaja en una farmacia y empieza a ver cómo empieza a aumentar el caso de gente que le daban recetas sin más ni más por opioides como el Oxycontin, y él lo empieza a denunciar a las autoridades, lo empieza a denunciar al FDA, al FBI, a la DEA, y entonces empiezan a hacer una investigación interesantísima, porque incluso había doctores, ¿no?, que se dedicaban y que, no sé, en un día reportaban que había más de 80 o 90 citas médicas, y entonces emitían más de 90 recetas diarias con Oxycontin. Órale, o sea que ya se volvió, digamos, un negocio de droga legal, ¿no? Ellos te vendían el permiso. Es correcto. Y entonces, bueno, pues en su momento, cuando tratemos del tema, otro tema relacionado
con algunas drogas como marihuana o cocaína, vamos a ver este tema, cómo algunos países, ¿no?, o la limitan totalmente o la semilimitan a través de recetas, lo cual genera, ¿no?, un negocio alterno y secundario entre la comunidad médica por la emisión de estas recetas. Y eso se ve mucho en este documental de Pharmacist. Pero recomendarles, tenemos ahí una que se llama Dopsic, que es una serie que es protagonizada por este gran actor que es Michael Keaton, ¿no? Que está buenísima, la van a encontrar ahí en Star Plus. También tenemos esta de Painkiller, que está en Netflix, ¿no? The Pharmacist, que está también en Netflix. Y hay otra que se llama ahorita les digo, El crimen del siglo, ¿no?, que está en HBO. Chavita, no sé tú qué quieras concluir en este Cultivando. Pues más que conclusión, yo le diría a la gente que es justo se acerque a este tipo de programas, aparte de que, digamos, se concientiza sobre las adicciones, pues también ve estos casos tan interesantes de cómo han crecido las bandas delictivas a través de la venta de este tipo de estupefacientes. Y el cómo pues una sociedad puede verse tan afectada, como tú dices, ¿no? Que puede reducir la productividad de una ciudad entera, puede bajar el nivel de vida o como se dice, la esperanza de vida de un país. Pues que justo le echen ojo a este tipo de programas. Hay uno muy interesante que me parece muy interesante que lo hace Vice, se llama The War on Drugs o la guerra de las drogas, y van tomando el por qué ellos piensan que el limitar las drogas y penalizarlas, en vez de generar un bien a la sociedad, pues digamos, la afectan más. Y me gusta mucho cómo acaban estos episodios. Dicen una frase muy simpática que dice: felicitamos a las drogas por haber ganado la guerra de las drogas, ¿no? Entonces, sí, así es como va. Ajá. Y sobre todo, Chavita, que es impresionante, que yo creo que estos son de los crímenes más espantosos que puede uno presenciar, porque a partir, y es como yo lo veía con la pederastía en el caso de la iglesia, ¿no?, que a partir de una sotana, ¿no?, igual aquí a partir de una licencia médica, ¿no?, la gente va con la confianza de que un médico va a recetarte un medicamento que te ayude a controlar tu dolor, ¿no? Pero detrás de eso hay un afán y una ambición de negocio de una farmacéutica, y también un afán de ganar dinero de los médicos, y esto creo que es algo pues deplorable, ¿no, Chavita? Sí, un abuso total, y también se pierde la confianza en las instituciones. Pues vámonos con el Cultivando 24 y ¿qué rola recomendamos, Chavita? Fíjate que sí tenía yo una rola ya pensada. Es de una cantante famosísima y que justo fallece debido al problema o de la crisis. Es una víctima de esta crisis de los opioides. Ella se llama Amy Winehouse y la canción se llama Rehab. Buenísima canción, buenísima cantante. Qué lástima haberla perdido por algo así. Una gran lástima. Y Chavita, pues muchas gracias y seguimos con este Cultivando. Seguimos con Cultivando.